En este video le vamos a contar todo lo que tiene que saber sobre un mercado bajista. La mayoría de los inversionistas están acostumbrados a ver los mercados de acciones subir. Es por eso que la mayoría de la información que conocemos normalmente es sobre los mercados alcistas. Pero es muy importante entender qué pasa cuando los mercados están a la baja, como es el caso en este momento en la mayoría de los índices de acciones del mundo. Así que en este video vamos a explorar todo sobre los mercados bajistas. Empecemos por cuál es la definición de un mercado bajista. Dependiendo de a quién le preguntemos, podemos obtener una respuesta diferente. Así que acá les vamos a nombrar algunas de las más comunes. La primera forma de determinar si un mercado está bajista es utilizando análisis técnico. Por ejemplo, uno de los indicadores más utilizados son los promedios móviles. Para el corto plazo, muchos utilizan el 20, para mediano plazo el 50 y para el largo plazo el 200. Si por ejemplo el precio está por encima de este promedio móvil de 200, decimos que el mercado está alcista. Y si está por debajo, decimos que el mercado está bajista. Otra forma con la que muchos miran tendencia es con altos más altos y bajos más altos. O en el caso de tendencia bajista es bajos más bajos con altos más bajos, como vemos acá en este gráfico. Una vez ponemos un alto más bajo, bajo más bajo, podemos decir que cambió la tendencia que venía y ahora estamos en una tendencia bajista. Y la otra forma que utilizan mucho en los mercados, sobre todo americanos, y que es, digamos, la medición oficial de que es un mercado bajista, es tomar el último punto más alto, que sería este, y mirar hasta dónde llega en el punto más bajo antes de que el precio vuelva y haga altos más altos por encima de este nivel. Eso se conoce como el maximum drawdown o caída máxima. Y oficialmente, cuando estamos en una corrección, quiere decir que hemos caído de este punto más alto de 10 a 19%. Y un mercado bajista es cuando los mercados ya caen arriba del menos 20. Ahora, utilizando esta última definición, miremos cuáles han sido esos maximum drawdowns históricos para hacernos una idea de qué ha pasado. Acá lo que tenemos es el Nasdaq, el S&P, los años, y acá está las caídas máximas de cada año y el porcentaje de retorno del correspondiente año. Aquí lo que vemos es que desde el 2000, más o menos, el drawdown promedio de todos los años está entre el 15 y el 17 para el Nasdaq y el S&P. Y las caídas máximas que hemos tenido en este periodo han sido del 50 al 81%. Y si miramos nuestra clasificación oficial del menos 20% para mercado bajista, ¿cuántos hemos tenido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el Nasdaq y básicamente los mismos 7 en el S&P 500. ¿Qué otra cosa sabemos? Que cuando las caídas pasan del 20%, en promedio la caída de esos mercados bajistas es del menos 36. ¿Y dónde estamos? A mitad de mayo del 2022. El S&P ha tenido una caída máxima del 20% y el Nasdaq el 30%. Así que estamos oficialmente en mercados bajistas. Y sabiendo que la caída promedio de los mercados bajistas es del menos 36, pues podemos ver que todavía hay espacio para seguir cayendo antes de que lleguemos a esos promedios. Aunque también tenemos que mirar que, por ejemplo, hay varios años en los que llegamos hacia el 2025 y ahí tenemos los rebotes. Pero por lo menos estas estadísticas nos dan algún indicio de qué es lo más probable o lo más frecuente. Ahora entendamos un poco mejor los mercados bajistas. Algunos datos para el S&P 500. Desde 1928 hemos tenido 26 mercados bajistas. El tiempo promedio de duración es de 289 días o el equivalente más o menos a 10 meses, pero los máximos han llegado a 3 a 5 años de caídas. Por ejemplo, en el 2000 tuvimos una caída que básicamente duró 3 años. La caída promedio en mercado bajista es del menos 36 y las máximas han llegado hasta el 88%. ¿Cada cuánto pasan estos mercados bajistas?
cada 5 años en promedio, aunque como vimos en la tabla de máximo drawdown histórico, en los últimos años hemos tenido caídas del 20% más o menos cada 2 años. Otra estadística interesante es que los días de subida más fuertes durante el mercado pasan durante mercados bajistas, no durante mercados alcistas. Otra cosa interesante es que las recesiones no pasan automáticamente durante mercados bajistas. De 26 mercados bajistas, solo 15 tuvieron recesión. Así que como vemos, los mercados bajistas pasan frecuentemente. Si nos ponemos a pensar, una persona durante su vida va a invertir durante 30 o 50 años más o menos, así sea a través de sus fondos de pensiones o ahorros que tenga, etcétera, pero va a estar expuesta al mercado por lo menos 30 o 50 años. Así que ¿cuántos mercados bajistas vamos a ver en promedio? Pues más o menos entre 7 y 10 mercados durante este periodo aproximadamente. Así que esto no va a ser infrecuente. Tenemos que acostumbrarnos y prepararnos para este tipo de mercados. Pero ¿y entonces qué podemos hacer? La mayoría de los inversionistas y traders normalmente solo invierten apostando a que los mercados van a subir. Esto es normal, porque esto es lo que sucede la mayoría del tiempo en los mercados, sobre todo en los mercados de acciones, que en el largo plazo tienden a subir. Esto quiere decir que durante caídas de mercado lo que tenemos que tener es una regla de salida que nos proteja ese capital. En varios de nuestros videos de conceptos básicos, sobre todo en los relacionados con riesgo, hablamos de tener un plan y ese plan debe incluir no solo dónde vamos a entrar, sino dónde vamos a salir. Hay muchísimas formas de hacer esto y mucho va a depender de qué tipo de inversionista seamos, si somos de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo. Algunas de las opciones son mirar indicadores técnicos como los promedios móviles, aumento de volatilidades, etcétera. Podemos mirar estructura de precio como ya lo habíamos mencionado. Podemos utilizar stops. Y asimismo podemos mirar otro tipo de análisis como lo que usamos nosotros, como pueden ser el análisis intramercados, que es mirar diferentes mercados fuera de las acciones para mirar qué nos están diciendo del riesgo. Podemos mirar indicadores de sentimiento o podemos mirar acumulación y distribución de volumen institucional, como es el caso de el BTS. Todas estas cosas las pueden hacer obviamente ustedes mismos, simplemente tenemos que leer, educarnos y practicar. Y por supuesto, muchas de estas cosas funcionan, pero algunas funcionan mejor que otras. De todas formas, lo importante es que tengan algo para que les ayude a cuidar su capital. Y ahora miremos unos conceptos importantes de los mercados bajistas. Hay un dicho en el mercado que dice, los mercados suben en escalera y bajan en ascensor. Como ustedes ven acá, el S&P 500 desde este punto se demoró 8 meses en llegar acá a estos máximos. Y básicamente en 2 meses borró los retornos de 8 meses y la mayoría de eso fue en menos de un mes. Así que como ven, subimos despacio pero bajamos muy rápido. Y uno de los resultados de esas caídas rápidas son barras mucho más grandes. Miren el tamaño de las barras cuando los mercados van subiendo en general y miren el tamaño de las barras cuando los mercados están cayendo, muchísimo más grandes, ¿cierto? Entonces, uno de los parámetros que a mí me gusta monitorear para saber cuándo podemos tener mucho más riesgo y nos puede estar cambiando el mercado es la volatilidad. Acá abajo ustedes ven un indicador que se llama el ATR, Average True Range. Todo lo que hace ese indicador es medir más o menos el tamaño de las barras. Como ustedes ven, miren el periodo en que los mercados suben. La volatilidad básicamente está bajando y de pronto empezamos a tener subidas. ¿Qué está pasando cuando ustedes ven la mayoría del tiempo subidas en la volatilidad? Baja del mercado. Acá suben los precios, baja la volatilidad. Caen los precios, sube la volatilidad. Y miren acá, donde tenemos todo este periodo de caída, básicamente vemos que esto va de la parte de abajo a la parte de arriba. Alza en volatilidad. Entonces esta es una idea de uno de los indicadores que pueden empezar a monitorear para que los alerte a cambios del mercado. Y por ejemplo, podemos usar también stops. Entonces, si nosotros entramos, digamos, por acá al mercado, podemos simplemente ir corriendo un stop que se llama trailing stop, que esté por debajo del mercado lo que nos sintamos cómodos. 10%, 15%, eso todo va a depender de nuestro estilo de inversión y si somos inversionistas de corto, mediano o largo plazo. Pero poner stops es otra de las formas de proteger
nuestro capital y asegurarnos de que cuando tengamos caídas de X porcentaje donde ya no nos sentamos cómodos, la plataforma de trading que utilicemos o nuestro broker nos saque de la posición. Y como les habíamos mencionado, simplemente acá muy rápido, si utilizamos intramercados, estos son nuestros algoritmos, simplemente nos muestran visualmente si estamos en bajo riesgo o alto riesgo. Miren la caída, por ejemplo, acá del 2020 del Nasdaq. Esto nos empezó desde diciembre a marcar que estábamos en alto o mediano riesgo y ahí pues nosotros podemos empezar a acomodar nuestros portafolios para disminuir el riesgo. Lo mismo con el sentimiento, vemos que son diferentes las señales que nos dan estos dos indicadores. Este es mucho más a corto plazo, pero de todas formas nos funciona muy bien para decirnos cuándo no debemos estar entre el mercado y sobre todo no debemos ser agresivos. Y el BTS, que es bastante diferente y se basa en volumen, tenemos una metodología que nos dice si deberíamos estar en compras o no, dependiendo de la acumulación del volumen institucional en diferentes temporalidades. ¿Y qué más podemos hacer? Quedarnos en efectivo durante todos estos periodos de caída. Obviamente esto depende del número uno, que es que tengamos alguna metodología para salirnos, así sea total o parcialmente de los mercados. Es increíble, pero a muchos inversionistas y traders les cuesta mucho trabajo estar haciendo nada. Pero a veces hacer nada es la mejor inversión. Muchas de las preguntas que me hacen cuando yo menciono eso son, pero podemos durar meses sin invertir. Y la respuesta es que es mejor eso que perder plata. Pero con la inflación estoy perdiendo mucha plata sentado en efectivo. Eso es cierto, pero podría estar perdiendo desvalorización en acciones más perder la inflación. Y la otra que vimos muy a menudo es, pero si yo estoy invirtiendo a largo plazo, pues ¿para qué me voy a salir? Y la respuesta de eso es que recuperar las pérdidas puede tomar mucho tiempo. Acuérdense que la gente que invirtió en el 2000, en el dot-com crash, se demoró 17 años en volver al punto de equilibrio. Habernos salido y solo tomado parte de esa pérdida tendría nuestras cuentas muchísimo mejor en términos tanto de riesgo como de retornos. Porque es que cortar pérdidas es equivalente a ganarle al mercado en el largo plazo. Entonces, nunca tengan miedo de estar en efectivo. Cuando la situación o los mercados no están favorables, es mejor esperar hasta que veamos situaciones claras. ¿Y qué más podemos hacer? Desarrollar estrategias bajistas. Y bajistas está entre comillas a propósito, porque algunas estrategias no le van a apostar a las caídas, simplemente van a buscar diversificar nuestras estrategias y portafolios pasándonos a otros activos, mercados o temporalidades. La lista que tenemos acá no es completa, pero creo que está en orden de dificultad. La primera alternativa, que es tal vez la más fácil de toda esta lista, es tener estrategias para pasar parte del portafolio o estar siempre invertidos en activos refugios. Activos refugios son los que atraen capital cuando hay miedo en el aire. Para los mercados americanos, por ejemplo, y de cierta forma para los mercados globales, los activos refugio más comunes son los bonos del gobierno, el oro, las monedas como el franco suizo, el yen japonés y el dólar, y por supuesto estar en efectivo. No todos estos activos suben cuando los mercados bajan, ya que las causas de las caídas pueden afectar a algunos de ellos. Por eso les menciono que hay que tener una estrategia para asegurarnos de que solo estamos invirtiendo en estos activos seguros o refugio cuando están alcistas. Por ejemplo, aunque la mayoría de las caídas anteriores, los bonos del tesoro fueron refugio y subieron mientras las acciones se cayeron, en esta caída del 2022 los bonos se cayeron al igual que el mercado. Sin embargo, el dólar subió y nos sirvió de activo seguro hasta ahora. Así que estrategias en estos activos pueden ser una muy buena forma de diversificar y crear retornos cuando tenemos que estar por fuera de las acciones. También podemos crear estrategias de fuerza relativa. Aunque los mercados caigan, hay siempre grupos de acciones que pueden estar subiendo. Por ejemplo, en la caída del 2022 tenemos las acciones de compañías del sector de energía subiendo mucho. Así que lo que tenemos que hacer es buscar estrategias que nos dirijan a los activos o a las acciones que estén subiendo. También podemos investigar estrategias para irnos cortos. Irse corto todo lo que quiere decir es que son estrategias que ganan cuando los precios se caen. Acá podemos usar estructuras con opciones, podemos usar futuros o podemos irnos cortos a acciones o índices.
Todas estas estrategias tienen mayor complejidad usualmente que las estrategias que apuestan al alza. Otra opción que ya tenemos es mirar ETFs inversos, que suben cuando los activos se caen, pero otra vez, esos tienden a ser volátiles y solo sirven en periodos muy específicos. Otra alternativa es buscar estrategias en temporalidades más pequeñas. Esto es una forma de diversificar. Si por ejemplo normalmente invertimos o hacemos trading en temporalidades de un día, podemos buscar estrategias que inviertan mirando en 60 minutos o 15 minutos, etc. Esto nos va a dar oportunidad de invertir de forma distinta y, por ejemplo, aunque los mercados caigan, durante el día vamos a tener periodos en los que los precios suben, así sea temporalmente, y nosotros podemos aprovechar esas alzas para comprar y vender antes de que siga cayendo el mercado. Y la otra cosa es que con temporalidades más pequeñas el tamaño de las velas es más pequeño. Esto es importante porque, como vimos, normalmente la volatilidad aumenta en las caídas muchísimo. Y puede que mirando nuestras gráficas usuales, los stops sean demasiado grandes para el tamaño de nuestras cuentas y no podamos manejar nuestro riesgo bien. Pero en temporalidades más pequeñas los stops van a ser más pequeños y es posible que podamos invertir manteniendo nuestro riesgo normal. Y por último tenemos las estrategias de volatilidad. Esta es una de las mejores formas de diversificar, pero es la más difícil de desarrollar y ejecutar para nosotros como inversionistas chiquitos. Acá podemos tener ventas de estructuras con opciones, estrategias de convexidad y de apuesta al alza de la volatilidad. Pero otra vez, estas no son estrategias fáciles ni de ejecutar ni de crear. Así que esta es una área que para la mayoría de los inversionistas chiquitos va a estar por fuera del alcance. Pero hay compañías que ya están creando ETFs todo el tiempo y están empezando a incursionar en estrategias de volatilidad. Así que tenemos que estar pendientes para ver si en el futuro hay algún producto que podamos utilizar. Otra opción de estrategias bajistas es crear estrategias que aprovechen los empujes alcistas en las caídas. Y es que durante los mercados bajistas usualmente vemos impulsos alcistas bastante grandes. ¿Qué tan grandes? En esta tabla vemos esos impulsos alcistas que ocurren durante las caídas o los mercados bajistas. Muchas veces, debido a la magnitud de los empujes hacia arriba, creemos que ya se terminó la caída. Pero a veces esto solo es el mercado institucional tratando de traer más compradores para que ellos puedan terminar de vender parte de las posiciones que no han vendido. Independientemente de por qué se crean esos empujes al alza tan pronunciados, esto nos crea oportunidad para aprovechar parte de esas alzas para hacer retornos. Para esto, tenemos que ser normalmente inversionistas o traders más activos, porque vamos a tener que estar pendientes cuando estos empujes empiecen y salirnos antes de que continúe la tendencia bajista. Y miremos acá un poco qué nos dicen las estadísticas. Acá abajo vemos que el promedio de las subidas está entre el 12 y el 16 más o menos, aunque acá en el Nasdaq nos llega al 21. Las alzas más bajas son de entre el 6 y el 8% y las más grandes entre el 27 y el 58%. Imagínense una subida del 58% y después el mercado continúa muchísimo más abajo. Uno acá ya creería que estamos en un mercado alcista otra vez, pero no. ¿Qué pasa en términos de tiempo con estas subidas? En promedio, las subidas duran unos 20 días, con unos mínimos de más o menos 4 o 5 días y máximos más o menos del 54 días. Lo que buscamos con esto es darles información para que ustedes puedan empezar a mirar ideas de cómo explotar esos movimientos. Esto que les voy a mostrar no es un sistema de trading. Ustedes tienen que seguir mirando y desarrollar dónde van a ir sus stops, cómo se van a salir, etcétera, etcétera. Pero vengan y les doy una idea. Acá tenemos una gráfica del S&P 500 y esta es la caída del 2022. Lo que sabemos de nuestras estadísticas es que normalmente los empujes alcistas en promedio son de 12% y duran 20 días. Entonces, ¿cuál es una idea para tratar de aprovechar esto? Podemos mirar el punto más bajo y queremos ver que el precio suba por lo menos un 3 a 4%, que es el caso acá en esta congestión. También que queremos ver que en las siguientes 3 a 6 barras
mantengamos esos mínimos y no los rompamos. ¿Qué es lo que pasó acá? Entonces, ¿cuál es la primera opción de entrada? Vamos a mirar el punto más alto y decimos, si esto pasa por encima, voy a comprar apostándole a uno de esos empujes. ¿Y qué tenemos acá? Podríamos haber entrado más o menos acá, poner nuestro stop o acá debajo de la estructura o acá debajo de esta barra anterior a nuestra entrada. Eso les toca a cada uno hacer el testing para ver qué les funciona mejor, y en este empuje habríamos sacado 2.6 veces el riesgo. Esto es utilizando gráficas diarias para los que no tengan tiempo de estar sentados enfrente de las pantallas. Mi preferencia es tratar de entrar intradía para tratar de sacar una relación beneficio-riesgo mucho más alta. Si miramos ahora una gráfica de 15 minutos para encontrar entradas intradía, vemos que acá estaba el rango que estábamos mirando y este sería nuestro día de entrada. El mercado abre arriba en un gap y probablemente mi primer intento de entrada habría sido acá, con un stop acá, me habrían barrido y habría perdido una unidad de riesgo. Al 1% sería menos 1%. Mi segundo intento de entrada habría sido al cierre del gap, que esto es muy usual, y después de ver vela envolvente habría entrado más o menos a este nivel. Y miren lo que pasa, ponemos más chiquito para ver qué hace el mercado. Entonces, si miramos nuestra misma posición, habríamos entrado acá en esta barra envolvente con el stop abajo de la estructura y el mismo empuje habría sido 6 veces riesgo, menos una que perdimos acá. Es decir, si hubiéramos arriesgado 1% por transacción, habríamos ganado 5% con este empuje alcista. Entonces, con esto espero que tengan una idea. Igual hagan su testing, miren cómo prefieren entrar, si prefieren intradía o de largo plazo, dónde poner los stops, dónde sacar sus targets, etcétera. Pero es una muy buena idea para que vean una forma de cómo tratar de explotar y sacar provecho de estas estadísticas. Y ahora que ya vimos qué pasa cuando los mercados se caen fuertemente, miremos el otro lado de la moneda. Las buenas noticias son que los mercados bajistas pueden ser dolorosos y difíciles de manejar, pero estos mercados, la mayoría del tiempo, terminan subiendo. En los últimos 92 años solo hemos tenido mercados bajistas el 20% del tiempo. O dicho de otra forma, los mercados no son bajistas y tienden más bien hacia el alza el 78% del tiempo. Así que este mercado bajista en el que estamos en el 2022 también terminará y pasará. Pero lo interesante es que estos mercados bajistas nos dan oportunidades de tener retornos mucho más altos de los usuales. El retorno promedio de los mercados de acciones americanas es de entre el 9 y el 10% anual. Pero miren qué pasa después de que llegamos a la parte más baja de los mercados. En promedio, un año después o los siguientes 12 meses después de esas caídas grandes, el retorno es del 40% versus ese 9 o 10% normalmente. Y el siguiente año vamos a aumentar un 17% en promedio. Es decir, 2 años después podemos esperar más o menos entre un 50 y un 60% de retornos. Y todo esto se hace con una caída máxima, maximum drawdown, en promedio del 10%, que también es por debajo de lo que vemos en promedio en los mercados, que es más o menos del 15%. Así que como ven, esto es otra razón por la que proteger nuestro capital y tener dinero disponible para invertir después de estas crisis es muy pero muy importante. La otra cosa que tenemos que entender y con la que tenemos que ser realistas es que es casi imposible entrar en el punto más bajo del mercado y salir en el más alto. Cuando los mercados normalmente empiezan a subir del punto menor, muchos inversionistas dicen, uy no, esto ya subió el 10 o el 15% y yo no me subí. Así que ahora más bien voy a esperar a que baje otra vez. El problema con eso es que muchas veces no vuelve a bajar para darnos entrada. Pero ustedes, ya conociendo estas estadísticas, saben que no importa que nos montemos un poco tarde, ya que en promedio los mercados van a subir entre el 40 y el 60% en los próximos 2 años. Así que perdernos el primer 10 o 15% inicial no tiene ningún rollo. Y lo más importante es que si compramos después de que el mercado ya nos muestre que no quiere seguir bajando, vamos a poder comprar en un momento de menor riesgo que si tratamos de comprar el precio más bajo, porque los mercados siempre pueden seguir cayendo.
Y con esto terminamos nuestro video sobre los mercados bajistas. Espero que entiendan mucho mejor ya este tipo de mercados, que entiendan qué cosas pueden mirar y empezar a investigar para poder tomar ventaja de este tipo de mercados que en el largo plazo pueden ser muy rentables. Hasta la próxima.